abrir sus Biblias en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. Lucas capítulo 10, versículo 10 al 13. Lucas capítulo 13, sí dije, ¿cierto? 13, versículo 10 al 13. Y nuestro tema será, hermanos, en esta oportunidad, cómo Cristo nos liberta de nuestras limitaciones espirituales. Cómo Cristo nos liberta de nuestras limitaciones espirituales. Lucas 13, versículo 10 al 13 dice la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Oremos. Nuestro Padre de gracia, Dios de toda consolación, amor, misericordia y bondad para nosotros. Aquí estamos, Señor, delante de ti, para recibir tu palabra en nuestras vidas, seamos creyentes o aún no lo seamos, Señor. Tu palabra, Señor, habla a nosotros. Y te rogamos que con tu Espíritu vengas y bendigas la vida de cada uno de nosotros. Y podamos, Señor, nosotros estar atentos a ella, recibir tu exhortación, tu consuelo, tu ánimo, Señor. Rétanos, Señor. Anímanos, pero sobre todo llámanos a ti, a confiar en ti, a creer en el Salvador precioso que es Cristo el Señor. Y bendícenos, que tu Espíritu sea sobre nuestras vidas, Señor, sobre cada oyente, sobre cada niño, joven, sobre cada persona, Señor, presente en este lugar. Sé tú con nosotros, te lo pedimos en Cristo. Amén. Tenemos aquí, hermanos y amigos, la curación de una mujer que había estado mucho tiempo, dice la Escritura, bajo un espíritu de enfermedad. Durante 18 años había estado encorvada y a quien el Señor sanó, la libertó. Y por supuesto, la sanación que Cristo hizo de esta mujer encorvada fue desde luego un acto de compasión del Señor Jesús. Pero es mucho más que eso. También nos ilustra, y esto quiero que lo pongamos en nuestra mente desde el principio, nos ilustra la liberación de la esclavitud espiritual que el Señor puede hacer en cualquier persona. Así que a través de la situación terrible de esta mujer, se nos ilustra las limitaciones espirituales que nos atan a lo largo de la vida y que solo el Salvador de pecadores, el Señor Jesucristo, puede resolver. Y el lugar donde ocurrió este importante milagro de nuestro Señor fue en una sinagoga, que era un lugar donde el pueblo judío se reunía para rendir culto a Dios. Las sinagogas sirvieron como lugar de reunión, lugares de culto, de instrucción después del cautiverio de Judá por parte de Babilonia y de la destrucción del templo de Jerusalén. Fue allí donde surgieron las sinagogas en esta cautividad, durante este tiempo de cautividad. Y como leemos en diferentes partes de los evangelios, el Señor Jesús, nuestro Señor, a menudo enseñaba en las sinagogas y los apóstoles también lo hicieron en las sinagogas. Así que es en este contexto y lugar, y en un día de reposo, un día sábado para los judíos,
para nosotros sería hoy el día del Señor, el domingo, que el Señor se encontraba allí enseñando, como era su costumbre piadosa, y es allí donde el Señor realiza este significativo milagro en la vida de aquella pobre mujer. Y se nos dice que esta mujer andaba permanentemente encorvada. Quiero decirles que yo tengo cierta encorvadura en mi espalda, porque desde niño andaba por las calles por ahí con la cabeza abajo. Pero eso no es absolutamente, es decir, tengo una jiba, como decimos nosotros, una joroba, y trato de ponerme a veces un enderezador de espalda. Pero lo que quiero decirles es que eso es absolutamente nada con lo que esta mujer tenía. En ninguna manera esta mujer podía enderezarse. Y Lucas nos dice que su encurvadura, en el texto griego es la idea, era de tal magnitud que el término que se usa era como si el pecho, su pecho y sus piernas estuvieran casi pegadas. Así que esta mujer andaba con la cabeza todo el tiempo abajo y sus piernas y su pecho casi pegados. Lo cual nos describe la condición deplorable en la cual esta mujer se encontraba. Imagínense usted ese caso. Y se nos dice que esta aflicción había durado ya 18 años. Eso es mucho tiempo, hermanos. Su enfermedad debió haber sido muy dolorosa, como generalmente ocurre con las condiciones físicas que afectan la columna vertebral. En el versículo 11, leemos que ella estaba afligida por un espíritu de enfermedad, y en el versículo 16, que tal vez leemos allí, tenía una posesión demoníaca. Se describe como atada por Satanás. Y quizás lo que esas palabras pueden significar, ya que el Señor no hace nada para tratar con ella en una dirección de posesión demoníaca, en el caso de esta mujer, es decir, aquí no vemos al Señor echando un demonio de ella como ocurrió en otros casos, pero quizás significa que Satanás tomó ventaja de su estado físico, aprovechó su estado físico de enfermedad y la atormentó. Y en su mente le añadió mucha miseria y desdicha a ella. Y estaba sin ninguna esperanza de alivio. Bueno, esa es una posibilidad. Pero sin importar lo que fuera, esta mujer estaba en una condición terrible. Y así había durado durante 18 años. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de su condición física, ella estaba en la sinagoga el día sábado. Pensemos en esta idea. O el día de reposo. Y ella estaba adorando al Señor a pesar de su situación. Como escribe J.C. Ryle, las enfermedades a esta mujer no le servían de pretexto para ausentarse de la casa de Dios. A pesar de sus sufrimientos y donde concurría esta mujer al lugar donde la palabra y el día del Señor eran venerados y donde el pueblo de Dios acostumbraba a reunirse. Y por supuesto que ella fue bendecida, grandemente bendecida. Ella acudió a la sinagoga oprimida de tristeza a causa de su enfermedad y regresó a su hogar llena de gozo. Y Matthew Henry, ese comentarista antiguo, reconocido por nosotros, escribe: aún las enfermedades corporales, a menos que sean muy graves, no deben impedirnos ir al servicio público de adoración los días de reposo. ¿No cree usted que el comportamiento de esta pobre mujer puede con toda razón hacer ruborizar de vergüenza a muchos cristianos que se encuentran en el pleno goce de su salud? ¿Cuántos hombres llenos de vigor dejan que causas insignificantes les impidan acudir a la casa de Dios? ¿Cuántos hay que pasan el domingo en la ociosidad? O tomando parte en diversiones, como vemos a nuestro alrededor. O haciendo negocios y miran con desprecio a los que se dedican a honrar al Señor en su día. ¿Cuán pocos son los que piensan del mismo modo que el rey David cuando dijo:
Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Es esa tu actitud cuando vienes cada día del Señor o entre semana a orar, a seguir al Señor, a buscarle? No olvidemos que el grado de devoción en que tengamos el día domingo, hermanos y amigos, es un signo que indica el estado en que se encuentran nuestras almas. El que no sienta gusto en dedicar a Dios un día de la semana como Él nos lo demanda en su palabra, no está preparado para entrar en el cielo, ya que en el cielo no es otra cosa que un domingo eterno. El cielo no es otra cosa que un domingo eterno, un reposo eterno en Dios, adorando, exaltando al Rey de nuestras vidas. Si en este mundo no podemos sentir gozo en pasar unas pocas horas dando a Dios aquí juntos, alabanza, adoración, es bien claro que no podremos sentir gozo en pasar del mismo modo toda una eternidad. Imagínense ustedes eso, adorando a Dios en el cielo. Felices entonces los que imitan a esta mujer que el Señor Jesús sanó. Pero como dijo un antiguo predicador también, me temo que si alguno de ustedes hubiera estado en este estado tan triste como esta mujer, seguramente habría dicho, nunca más iré a la sinagoga. O que sus amigos y familiares le habrían dicho, ¿sabe qué? No sé, la Biblia no dice cuál era el nombre de esta mujer, pero pongámosle un nombre. No sé, María, creemos que es mejor que no vayas al culto. Estás tan mal que estarás mejor en casa. Puedes leer un buen libro allí, o incluso la Biblia la puedes leer en casa, y debemos leer la Biblia en casa, por supuesto. Pero puedes adorar a Dios allá, tan aceptablemente en tu propia habitación, como yendo a la asamblea pública de su pueblo, del pueblo de Dios. O me temo que quizás hay algunos que habrían sentido que podrían ser excusados por una aflicción mucho más ligera que aquella pobre mujer de la que sufría. Pues, hermanos, he conocido a algunos que no pudieron asistir al servicio del Señor si llovía, si estaba lloviendo, aunque fueran a hacer negocios en días lluviosos, entre semana. Y eso, hermanos, nos debe hacer pensar a nosotros. Pero, amigos y hermanos, si esta pobre mujer no hubiera ido a la sinagoga, no sé si alguna vez se hubiera encontrado con Cristo. Así que les recomiendo seguir su ejemplo. Aunque sus dolencias corporales en algún momento de sus vidas o de nuestras vidas puedan ser complicadas, tanto que pudiéramos poner una excusa o ser muy justificables para ausentarnos, evitemos, en tanto el Señor nos permita, evitemos estar siempre en la casa de Dios. Evitemos ausentarnos de la casa de Dios y estemos siempre presentes con el pueblo de Dios. Mientras preparaba esta predicación, me encontré con un ejemplo que dio ese predicador antiguo muy conocido por nosotros, Charles Spurgeon. Él nos dice que en su congregación, ahí en Londres, que era una iglesia con cientos o miles de personas, de creyentes, había una querida hermana en su iglesia que había estado allí en el tabernáculo de Londres durante años. Por supuesto, era una hermana que era miembro de esta iglesia. Aunque era tan sorda esta hermana que nunca oía una palabra de lo que se decía allí. Y las razones que ella daba para estar allí en cada culto, aunque ella no escuchaba nada, eran que de cualquier manera podría unirse al pueblo de Dios adorando allí al Señor. Y que si se hubiera ella quedado fuera en casa, se habría sentido como separada del pueblo de Dios. Y otras personas, decía esta hermana, tal vez
no habrían sabido la razón de su ausencia y hubieran podido, por lo tanto, haber sido un mal ejemplo, un mal testimonio para esas otras personas de la iglesia. Por eso decía aquella mujer creyente, anciana y sorda, aunque no oiga ni una palabra allí, me encanta estar allí, porque ahí está el pueblo de Dios, mis hermanos en la fe. Y me ha contado, decía el pastor Spurgeon, que algunas de las horas más felices que ella ha pasado han sido aquellas en las que he tenido comunión con el pueblo de Dios, aunque no podía entender completamente todo lo que se decía o lo que se hacía allí. Hermanos y amigos, repito, si esta pobre mujer encorvada no hubiera ido a la sinagoga, quizás nunca se hubiera encontrado con Cristo. Así que les recomiendo seguir su ejemplo. Versículo 11, dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Era una terrible enfermedad que la agobiaba y que le impedía en muchas maneras. No podía enderezarse y no había nada que esta mujer pudiera hacer para ponerse recta. Quizás ella intentó muchas veces aliviar su condición de muchas maneras y tal vez probó muchos remedios. Otras personas le sugerirían muchas cosas que hacer. O como nos dice la Escritura, en otro lugar, hablándonos de otra mujer que se acercó al Señor en otra ocasión con el flujo de sangre, nos dice la Biblia que ella había gastado todo lo que tenía para resolver su problema, pero no había nada disponible para esa mujer. Así que esta mujer encorvada parecía entonces una condición permanente y nadie podía ayudarle. Y es impresionante. 18 años ella sufrió, apenas podía caminar a la sinagoga, pero nadie podía hacer algo para socorrerla. Sin embargo, el Señor la cura con una palabra. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y poniendo las manos sobre ella, inmediatamente nos dice Lucas que ella fue diferente. Y se nos dice que ella se sorprendió. Y se nos dice que ella glorificó al Señor, versículo 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y por supuesto que fue así. Ella estaba muy feliz, imagínense este caso. Pues ser liberados de una enfermedad como esta, a la que esta mujer estaba sometida, iba más allá de cualquier imaginación, casi increíble. Y es así que ella alaba a Dios y le glorifica. Pero quisiera que noten una cosa más acerca de esta mujer. Ella iba a la sinagoga y ya mencionamos como un pasaje como de la Biblia como este nos anima a no dejar de ir o venir al lugar de reunión del pueblo de Dios. Pero notemos un detalle más, hermanos y amigos. Aunque ella iba a menudo a la sinagoga, no consiguió ningún bien simplemente yendo allí. Mientras ella simplemente fue allí, no encontró ningún bien. Ella iba a la sinagoga doblada, encorvada, y regresaba doblada, encorvada. Y si ella fue durante todos esos 18 años, como me atrevo a decir que lo hizo, ella fue incapaz de enderezarse a sí misma todo ese largo tiempo. Amigos y hermanos, les ruego que ustedes que asisten regularmente a la casa de Dios, aquí al lugar de culto a Dios, y sin embargo permanecen sin la salvación, no caigan en la noción de que todo lo que necesitan es asistir al servicio semanal cada domingo o los jueves en la noche entre semana. Pues si ustedes caen en ese simple formalismo, no es probable que obtengan nunca una bendición del cielo. ¿Por qué digo esto? Esta pobre mujer no fue sanada hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. Y yo les animaría y desearía que cada uno de ustedes viniera aquí diciendo, oh, yo voy al culto, pero quiero encontrarme con el Señor Jesús hoy. Quiero conocerle,
Quiero que Él me hable, que Él me exhorte, que Él reprenda mi pecado, que Él me anime, que Él me salve, que Él perdone mis faltas, porque solo Él puede hacerlo y recibir su salvación. Oh, que Jesús se encontrara conmigo, que usted venga con esa actitud y me diera su perdón y su gracia. Ese es el deseo y el objetivo con el cual debemos venir a este lugar. Y hermanos y amigos, este es un acto de poder y de tremenda compasión del Señor Jesús. Fue un despliegue asombroso de su poder para sanar a esta mujer. Imagínense el poder. Pero hay más y más que esto. No es solamente una demostración de la compasión y de la bondad del Señor, ni de su poder para sanar. Es mucho más. Los milagros del Señor no fueron simples milagros, ni como dicen algunos predicadores hoy. Quizás ustedes han escuchado. Muchos predicadores dicen los milagros que Cristo hizo son simplemente para mostrarnos que Él puede también sanarnos hoy de nuestras enfermedades y dolencias físicas. Por supuesto, no creo que ninguno de nosotros dudamos o dudemos del poder de nuestro gran Dios para sanar. Cómo y cuando Él lo desee, en respuesta en gracia a las oraciones de su amado pueblo. Eso no lo dudamos. Pero recordemos esto siempre, hermanos y amigos, los milagros de Cristo implican algo mucho más profundo. Hubo algo más profundo que estos milagros significaban. Y este milagro aquí no es la excepción. Es una ilustración. Es una gran lección que tenemos aquí. Cada curación que el Señor hacía, cada milagro que Él obraba en una persona, el dar vista a los ciegos, el sanar leprosos, nos indica y nos muestra lo que Cristo hace por nosotros espiritualmente, para darnos perdón y acercarnos a Dios. Es una ilustración de la conversión de nuestras almas. Y así es este caso aquí. Es una comparación de lo que Cristo puede hacer con las almas, con las personas que están limitadas y humilladas, encorvadas por el pecado. Tenemos que verlo de esta forma y tenemos que derivar lecciones con esto en mente. Versículo 11 y 12, por favor. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué maravillosa palabra. Libre. Mujer, eres libre. Estás libre. Pues esta mujer estaba en estado muy limitado y horrible. Su condición era muy lamentable. Y yo no sé si usted sea un creyente o una creyente o no lo sea. Si lo sea o no lo sea. Pero evidentemente esto habla a nosotros. Esto ilustra la condición lamentable en la cual las personas sin Cristo se encuentran. Espiritualmente hablando, antes de ser convertidos, antes de que vengamos a Cristo y creamos en Él. Y si ya somos creyentes, cuánta gratitud debiera producir esto en nuestros corazones hacia el Señor, pues nos damos cuenta del estado y la condición espiritual en que estábamos nosotros antes de que el Señor viniera a rescatarnos y a librarnos. Este es el razonamiento de fondo que se nos presenta en este gran milagro. Nuestro estado de inconversos, de incrédulos antes de ser perdonados, antes de ser aceptados por Dios en Cristo. Ese estado es descrito acá como doblegados, encorvados, limitados y como algo de lo que tenemos que ser liberados. Y sin embargo, esto es lo opuesto de lo que las personas piensan y afirman. ¿Saben ustedes? Las personas piensan, si alguien es religioso, si alguien va a la iglesia, si alguien busca a Dios, si alguien lee la Biblia, esa es la persona que está limitada, piensa la gente que no tiene a Cristo.
Ellos tienen muchas reglas a las cuales tienen que obedecer, muchas limitaciones, cosas que no tienen que hacer y cosas que no se les permite hacer. Los religiosos, los que son religiosos y van a la iglesia son los que son limitados. Así piensan muchos. Yo no soy religioso y por ende yo soy libre. Estoy libre para hacer y comportarme como yo quiera. De esta manera piensan muchos. Pero el Señor nos dice, no amigos, es todo lo contrario. Es precisamente al dejar nosotros esa idea falsa de libertad, de querer hacer con mi vida lo que a mí se me dé la gana, y de nuestra incredulidad hacia Dios, y de nuestra resistencia a su palabra, de nuestro ateísmo práctico a Dios, y de volvernos a Él en arrepentimiento y fe para obedecerle todos los días de nuestra vida, es precisamente al dejar nosotros todas estas falsas ideas, entonces que seremos libres, pues sin Él tu estado presente espiritualmente es de estar limitado, amarrado, encorvado como esta mujer. Recordemos las palabras de Cristo, quien advirtió, todo aquel que hace pecado, el que practica el pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que Cristo dice aquí es que si nunca acudes a Él y tu vida está gobernada por tus apetitos, por tus caprichos, deseos, por tus pecados, y te entregas por completo a esta vida, ¿no sabes que eres esclavo de ella? Dice el Señor. Y en ese sentido les dice a los judíos y a cada uno de nosotros, sois esclavos del pecado que os gobierna, pero si el Hijo Cristo os libertare de la esclavitud del pecado y de la condenación, seréis verdaderamente libres. Estas son grandes palabras del Señor. Y esto solo puede suceder gracias a que el Hijo de Dios nos libera por medio de su obra en el Calvario, para que podamos ser adoptados en la familia de Dios. Y esto es lo que el Señor hace con esta mujer. Pero pensemos un poco en las cosas que esta mujer no podía hacer. Quiero que meditemos ahora un poco más. Antes de ser libertada por Cristo, las limitaciones que ella tenía, las cosas que no podía hacer, ni disfrutar, ni lograr. Por supuesto, para comenzar, ella no podía caminar erguida. Seguramente no podía tener hijos. Y si los tuviera, no podría disfrutarlos con normalidad. Quizás estaba limitada en las cosas que podía comer. Y quizás no podría tener un buen descanso. Imagínese usted, un buen dormir. Estaría fatigada todo el tiempo y con mucho dolor en su columna y en su cuerpo. Y entonces, de la misma manera, piensa en las limitaciones sobre nosotros si es que aún no hemos venido a Cristo por la fe. No tienes vida espiritual en ti, por ejemplo, eres solamente un ser físico. ¿Y qué es eso? Solamente soy un ser físico, que solamente vives para esta vida y nada más. Tu alma no está funcionando en el sentido más importante de la vida para con Dios. Tú no puedes orar realmente. Tal vez dices de vez en cuando unas cuantas palabras cuando te desesperas y tienes grandes problemas, pero en realidad no puedes orar a Dios de la manera que Él pueda atender tus oraciones, ni puedes estar seguro que Él escucha ni responde a tus ruegos. Porque no hay comunión, porque no hay relación con Dios, porque no ha habido cercanía con Él. No estás viviendo espiritualmente y no estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado por Dios, para darle gloria a Él. Y aunque tú evites hacer cosas malas y digan, pero predicador, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no mato. Eso es lo típico que dice la gente, ¿cierto? Tú sabes que estás limitado y encorvado por tu pecado. Tú no puedes dejar de pecar por ti mismo. Por ejemplo, no puedes dejar de ser celoso o celosa.
¿Qué acerca de tu orgullo que está en ti? ¿Has podido dejarlo? ¿Qué acerca de tu temperamento, tu ira, tu egoísmo, el chisme, la envidia, tu avaricia, el enojo, tu amor por las cosas de este mundo, las mentiras que te dominan? Y estas cosas están en ti, dentro de tu ser, y te vencen, te encorvan, no te hacen poner derecho delante de Dios. Así que moralmente y espiritualmente hablando eres limitado, encorvado, torcido, debido a que tú estás deformado como esta pobre mujer que estaba encorvada. Y piensen también en la manera que esta mujer veía el mundo. ¿Cómo es que el mundo se vería ante los ojos de esta mujer en su situación deformada e encorvada? Seguro que no lo veía como lo vemos cada uno de nosotros. Para esta mujer todo estaba mal. No tenía perspectiva. Ella miraba solo para la tierra, para abajo. No podía levantar su cabeza. No podía mirar hacia arriba. Ni podía distinguir bien las cosas. Piensen en esto. Su visión estaba limitada severamente. Y es así con nosotros espiritualmente también. Sin ninguna vida espiritual, somos ignorantes de Dios y de las cosas espirituales, de cómo el mundo es y por qué el mundo es como es. Y tal vez tú sabes muchas cosas acerca de tu profesión. Yo no niego eso. Tú sabes muchas cosas de tu ocupación, de lo que estudiaste en el colegio, en el SENA, en la universidad, de tus labores diarias, de tus negocios, pero cuando se trata de Dios y por qué es que Él hizo el mundo, ¿cómo es que Él hizo el mundo? ¿Y qué es lo que Él está haciendo con el mundo? ¿Cuáles son sus planes, los de Dios? ¿Y cómo es que Cristo salva las almas? ¿Y cómo Él lo ha hecho viniendo de su gloria celestial para pagar en la cruz del Calvario por el pecado de su pueblo? ¿Cómo es el caminar con Cristo? Y las grandes verdades de la Biblia, las cosas eternas y espirituales, nosotros nos encorvamos. Y no podemos ver estas cosas por nosotros mismos. Estas cosas están a un nivel más elevado de nosotros. Y nosotros somos ignorantes de Dios, de su bondad, de su santidad, de su poder, su conocimiento, el de Dios. No comprendemos estas cosas. Y este es el estado en el que tú te encuentras, querido amigo y amiga, si nunca has encontrado a Jesucristo. Esa es tu condición como esta mujer. Tal vez tú has pensado que eres muy joven, que eres apuesto y bien presentado, o que eres bella y con mucho vigor, y las personas te dicen que eres simpático y que tú eres simpática, y usted practica alguna disciplina deportiva y eres muy hábil en eso, o te va muy bien en tus estudios, en tu profesión y ganas buen dinero. Yo no lo sé, pero ¿te has visto cómo eres espiritualmente? ¿Sabes que eres una persona limitada y con un corazón corrompido por el pecado, sin entender los más grandes y profundos misterios de la vida, de tu existencia? Hermanos y amigos, el Señor sanó a esta pobre mujer no solo porque Él fue bondadoso y poderoso, y Él lo es, y compasivo. Lo hizo para mostrarnos que nosotros también estamos como esta mujer, pero a un nivel diferente, de una forma espiritual. Y que Él puede sanarnos y liberarnos en un nivel más profundo, que Él puede perdonar nuestros pecados, imagínense eso, y darnos una nueva vida y esperanza, y un gozo y nuevos deseos. Esta mujer estaba en dolor, estaba encorvada, pero Cristo la llamó y ella vino y ella confió en Dios y fue liberada, y así ella fue restaurada y fue libre y se enderezó y su cuerpo estuvo de nuevo recto. Inmediatamente, y glorificó a Dios, y ahora ella podía regocijarse en la presencia del Señor. Pero si tú estás inhabilitado espiritualmente, no vas a poder ir al cielo, y tu inhabilidad te va a arruinar por toda la eternidad. Y tu belleza y fuerza juvenil no te van a llevar al cielo.
Necesitamos la curación interior, que se nos imparta la vida espiritual que solamente Cristo nos la puede dar. Recuerde el cuadro de esta mujer, nadie le podía ayudar, ningún médico, ninguna medicina, ni ella misma, ningún remedio casero. Fue imposible para ella. Llevaba 18 años y solamente Cristo lo pudo hacer. Inmediatamente, una palabra, mujer, eres libre de tu enfermedad. Él puso las manos sobre ella, ella se enderezó. Él es el poderoso para salvar. Lo hizo instantáneamente. Recuerda que perdonar el pecado no le toma a Dios 18 años, ni un solo segundo. Salvar un alma de la muerte y del infierno es una obra más rápida que un rayo caiga del cielo, porque es el poder de Dios. En un momento, una gran carga de pecado puede estar sobre ti y puedes ser plenamente consciente de la terrible carga, pero al instante siguiente, por la gracia mediante la fe en Él, todo pecado desaparecido. Y eres consciente de que es así y estás listo para saltar de alegría. Nadie puede hacer este poderoso milagro de misericordia sino el Señor Jesucristo. Y Él puede hacerlo más rápidamente de lo que yo puedo hablar. Así que quiera el Señor que algunos de ustedes que han estado aquí atados por Satanás, por el pecado, por el mundo, por tus propios pensamientos durante 18 años. ¿Qué edad tienes? ¿45, 60, 70 años? ¿Más tiempo? Quiera el Señor que puedan probar que no necesitan 18 minutos, ni siquiera 18 segundos para liberarse, pero que ahora miren al Señor Jesucristo y creyendo en Él, encuentren salvación instantánea. Cristo lo hace y solo Él puede hacerlo. Tú no puedes dar tu nuevo corazón, que es absolutamente necesario, un nuevo corazón para entrar en el reino de Dios. Y quizás tú piensas que puedes dejar algunos vicios y ciertas conductas malas, pero tienes que saber que no puedes borrar tu pecado. Escuche esto. No puedes borrar tu pasado. Tal vez logres alguna mínima reforma, pero pronto volverás a caer, porque tú no conoces a Dios, ni conoces a Cristo, y no tienes su ayuda. Y no puedes hacerlo tú no tienes la nueva vida que solo Cristo puede dar, ni tienes su poder de tu lado para ayudarte. Y aunque pudieras reformar, yo no niego eso, las personas pueden reformar ciertas cosas exteriormente y corregir algunas cosas de tu vida presente. Hay personas que habían sido fumadoras y dejan de fumar. Por ejemplo, amaban el licor, el trago, y han entendido que esto les hace daño y dejan de tomar. Eso es posible. Pero pregúntate, ¿qué harás con tu pasado oscuro de pecado delante de Dios? Tu pasado te condena y no puedes presentarte ante Dios esa excusa popular de los hombres: el que peca y reza, empata. Con Dios no es así, amigos. Porque aún si tú pudieras cambiar tu estado presente y comenzar a vivir perfectamente a partir de este momento, cosa que es imposible para nosotros, estás bajo la condenación de Dios por todos los pecados que has cometido a lo largo de tu vida y hasta hoy. Tú no puedes decirle a un juez: señor juez, yo cometí un asesinato, pero a partir de ahora yo no vuelvo a hacer nada más eso. No, el pasado te condena. No es así. Esta mujer no se podía curar a sí misma, ni tampoco nosotros. Necesitamos la palabra de Cristo. Necesitamos que Él lo haga. Necesitamos acudir a Él por la fe, y Él nos llama hoy a cada uno de nosotros. Así que esta mujer
El Señor la vio y por supuesto, Él ya sabía que ella estaría allí. Antes de Él entrar a la sinagoga, Él sabía que esta mujer estaría allí porque Él es Dios, Cristo es Dios y Él lo conoce todo, conoce nuestros corazones, sabe de nuestras profundas necesidades y nos ve siempre. Y te ve a ti y me ve a mí hoy aquí. Y conoce nuestro corazón y nos llama a venir a Él en fe y arrepentimiento. Y note que el Señor Jesús llamó a la mujer. Y esto, amigos, ilustra lo que es la verdadera conversión. Versículo 13. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó. Y eso ilustra la conversión. Él nos llama a cada uno de nosotros. Y nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y este es el llamado del Señor para nosotros. Ahora, a veces escuchamos ese versículo y lo tenemos en nuestra mente de memoria, pero no pensamos ni reflexionamos. ¿Qué significa eso de trabajados y cargados? Trabajados es la imagen de una fuerza laboral oprimida. Esclavitud. Estamos tan oprimidos por la vida secular que nos deja sin nada para el alma. Y Cristo se presenta como nuestro benefactor, inmensamente rico. Apártense de la impiedad, dice el Señor, y vengan a mí. Presten un servicio que les traerá bien. Y cargados, porque es trabajados y cargados. Esta es la carga que llevan los hombres y mujeres caídos. Es la carga de la culpa. La conciencia de una deuda que tenemos con Dios, que nunca podremos pagar con nuestros propios recursos. Y que jamás se aliviará. Es la carga del pecado que nos esclaviza y aumenta nuestra deuda momento a momento. Nadie es capaz de soportar esta carga y sin embargo el hombre no ve escapatoria. Y por eso la situación parece desesperada. Esta no es solo la carga de algunos, sino de todos. Pero Cristo nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aunque no vemos la solución, Él ve lo que se debe hacer para aliviar esta carga. ¿Qué se debe hacer? Venid a mí, dice el Señor. Y solo Él puede hacerlo. Y dice, y yo os haré descansar. Aquí está la genuina y gratuita, nos gustan las cosas gratis, la genuina y gratuita oferta de la salvación de Cristo para todos los que acuden a Él. Es su garantía, la de Él, de su disposición, y es garantía para nosotros, de su disposición a recibir a los que le buscan con sinceridad y de todo corazón. Los únicos requisitos son que acudamos a Él. Venid a mí, dice el Señor. Reconociendo que nuestros pecados, nuestro estado pecaminoso, no necesitan ocultarle nada al Señor, porque ninguna de sus injusticias, las mías y las tuyas, lo desanimará a Él ni lo hará cambiar de opinión acerca de recibirlos. Venid a mí, ustedes que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Nos dará su perdón, nos dará su paz, nos dará su justicia. La única justicia que nos sirve para presentarnos ante Dios. No la tuya, porque no tenemos ninguna, sino la del Hijo de Dios. Es descanso de la angustia por el día del juicio. Os haré descansar. Descanso de las aplastantes decepciones de la vida. Descanso del temor a la muerte. Daré descanso, dice el Señor, a vuestros miedos e incertidumbres. Estaréis en una roca, dice Cristo. Este es un llamado personal y debemos responder a él con fe personal, no grupal. Cada uno de nosotros. Hay muchas cosas en esta vida que se puedan hacer en grupo, pero esto no. Podemos cantar en grupo, pero creer es cada uno de nosotros, arrepentirnos cada uno de nosotros.
Necesitamos ver en estas palabras la infinita bondad de Cristo. ¿Lo hemos rechazado y le somos indiferentes? Necesitamos esta invitación porque no estamos de su lado, en su familia, en la de Dios. Muchos asumen que si existe un Dios, dicen sí, Dios existe, pero están lejos de Él. Incluso tú puedes llamarte cristiano y sin embargo puedes estar lejos de Él. El problema con muchos de nosotros es que estamos lejos de Dios, mucho más lejos de lo que pudiéramos imaginar. Entonces, la invitación es, ven antes de que tengas que ser juzgado por ello. Necesitas atender a este llamado de Cristo. ¿Y no responderás? Cristo nos ve y sabe que un día debe juzgarnos. Él será nuestro juez. Pero su corazón es un corazón de amor y ha venido a salvarnos con gran compasión. Dios lo dice en serio. ¿Por qué no vienes al Señor? No respondas diciendo, seguiré con mi vida como estoy, pero le rezaré de vez en cuando en un rincón de mi casa. No funciona así. Él dice, deja ese estilo de vida que llevas. Deja atrás todo lo que has planeado con tanto cuidado para esta vida. Tienes que tener una forma diferente de pensar. Tienes que cambiar todo. Nos llama a confiar en Él. No simplemente a venir a una iglesia o a una vida religiosa, sino a confiar en Él y solo en Él y a someternos a Él para nuestra vida presente y para la eternidad. Conocerle a Él y seguirle. ¿Por qué acudir a Él? Bueno, porque Él es el único mediador. Él nos creó, nosotros lo hemos ofendido. La manera de encontrarlo es acudir a Él como persona. Debes hacer las paces con Él, no con el predicador. Yo no estoy enojado contigo, pero Dios sí está enojado contra el impío todos los días. Es a Cristo a quien has ofendido. Él te creó y le perteneces. Él decidió cuándo nacerías, dónde nacerías, en qué familia. Es a Él a quien has rechazado. Y muchos dicen, quiero hacerlo a mi manera, quiero planificar mi vida como quiera, pero Él se ofende. Y lo insultas cuando rechazas el mensaje. Cuando nosotros, seres insignificantes como somos en comparación con Él, decimos, no lo acepto. Imagínense, que viniera a nosotros un personaje muy importante, el primer ministro de Canadá, y nos diera, te voy a llevar a Canadá, vas a tener una vida excelente, te voy a ofrecer esto, aquello, y digas, no, yo no quiero eso. No quiero nada de eso. Algunos dicen que se puede encontrar a Dios contemplando un hermoso paisaje. No es un paisaje lo hermoso lo que has ofendido. Venid a mí, dice el Señor. Esta es la única razón por la que puedes venir. Él te invita. Solo Él tiene el poder de lavar el pecado. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Todo pecado en el universo de Dios debe ser castigado. Así que si no vamos a cargar con Él nosotros, Cristo debe cargarlo por nosotros. Solo Él ha lidiado con el pecado y lo hizo cuando bajó del cielo a la tierra para morir por su pueblo en la cruz del Calvario. Por eso, si tú empiezas a darte cuenta cuán pecador eres y que estás bajo la condenación de Dios, y tú comienzas a estar preocupado de esto y comienzas a ver tu necesidad del Señor y empiezas a reconocer en tu corazón estas cosas, entonces Cristo dice, ven a mí, yo te daré paz y te libraré. Así como Él llamó a esta mujer y ella vino. Y noten, ella ejerció fe al llamado de Cristo. Ella respondió a su llamado y vino. Y eso es tan necesario. Ella vino a Él porque confió en Él. Él me llama. Ella tal vez ya había escuchado acerca de Él y de cómo Él había liberado a muchos antes que ella. Y entonces ella sabía que Él sí podía ayudarla. Y podía darle sanidad y liberarla. Y confió en Él.
lo cual nos habla de un aspecto importante de la fe: saber, conocer y arrojarse, confiar y arrojarse a los brazos del Salvador. Y luego el Señor Jesucristo anunció su curación y le dice: mujer, estás libre de tu enfermedad, libre. Y es así con nosotros. Venimos al Señor Jesucristo, entendemos que Él sufrió y murió en la cruz del Calvario, que Él soportó el castigo de los pecados de los pecadores que creen en Él. Y estoy seguro que tú entiendes esto, que Dios no puede perdonar tus pecados así nada más. Él no va a barrer tus pecados debajo de la alfombra. Dios es perfecto y santo y Él no puede excusar nuestros pecados. Pero en su bondad maravillosa, la segunda persona divina de la Santa Trinidad, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo de las glorias celestiales con un cuerpo humano y una vida humana para vivir en total santidad, sin pecar jamás Él, y además para voluntariamente permitir que fuera colgado en la cruz del Calvario, desde donde Él diría a su Padre: Padre, castígame a mí en lugar de ellos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tomaría el castigo de ellos y le daría al Padre, y le diría al Padre invisiblemente: Padre, castígame a mí en lugar de ellos, y yo lo voy a soportar. Y es así como Dios nos perdona. Así es como Dios puede perdonarnos. Jesucristo sufrió el castigo que nosotros debíamos haber sufrido. Y si tú vienes a Cristo creyendo en Él y tú escuchas su llamado: ven a mí, entonces ven al Señor. Corre, dile: vengo a ti, Señor, perdona mi pecado, dame vida espiritual, restáurame. Y Él lo va a hacer. El que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Y Él lo hará instantáneamente. Si tú eres una persona sincera, y si tú realmente lo dices con todo tu corazón, Él te va a escuchar, te va a restaurar y te va a dar una nueva vida. Y va a quitar tu pecado. Mujer, eres libre, le dice el Señor a aquella mujer, liberada de todas estas cosas que te atan. Eres liberada de la ignorancia y de la miseria. Ahora puedes ver las cosas en verdadera perspectiva y andar rectamente y contemplar las cosas bellas de la vida con una nueva perspectiva y con nuevos deseos y propósitos. Y notemos que el Señor pone las manos sobre ella. ¿Por qué? Era un toque personal, como diciéndole al Señor: tú eres mía ahora y yo soy tuyo. Estamos ahora unidos inseparablemente a Él y Él con nosotros. Tú eres mi seguidora, yo soy tu Salvador, yo voy a guardarte, yo voy a guiarte a través de la vida y por siempre. Y amigos, ¿podemos pagar por esto? ¿Por este perdón y amor de Dios? Por supuesto que no, no podríamos hacerlo. No hay precio que se pueda poner a una curación como esta, ni tampoco nosotros podremos pagar por la conversión, por nuestro perdón. ¿Entiendes lo que es la gracia de Dios? Tienes que entenderlo. Esto es hecho por gracia. Señor, haznos entender esto. Es decir, sin precio de nuestra parte, pero que Cristo, Él pagó todo. Para nosotros es gratuito, pero para Él no. Él pagó. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta mujer, ya estoy terminando, legalmente 3 minutos más, estuvo 18 años inhabilitada, encorvada. ¿Cuántos años tú has tenido sin ser salvo, sin estar con Cristo? ¿Qué edad tienes? ¿10 años? ¿15 años? ¿20? ¿24? ¿30? ¿50? ¿70? La vida ha sido un desastre, una vida de incredulidad y desobediencia en contra de Dios, pero cuando vienes a Él, tú eres transformado inmediatamente, sin importar cuánto tiempo hayas estado en esa condición. Tu alma deformada es hecha nueva. No podríamos hacer esto por nosotros mismos. Los sacerdotes del templo o la sinagoga no pudieron hacerlo con esta mujer, ni los médicos, ni sus familiares. Y no puede hacerlo hoy nadie contigo, ni sus vecinos, ni sus mejores amigos. Amigos, los actos ceremoniales no pueden hacerlo.
no te pueden salvar, las buenas obras no te pueden salvar, ningún acto religioso te puede dar perdón por delante de Dios, porque estas cosas no pueden lograr nada, nada de valor para tu eternidad. Por supuesto que es bueno hacer buenas obras, pero no te da ningún valor para recomendarte ante Dios. Ningún doctor puede curar tu alma, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ni darte vida eterna. Ninguna facultad de ninguna universidad puede hacerlo. Solo Cristo, solo a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, al soportar el castigo de tu pecado, si crees en Él y confiesas tus muchos pecados y le entregas tu vida a Él. Esta pobre mujer, cuando ella fue curada, ella fue diferente. Y fue tan feliz. Ella tenía una nueva hermosura. Ella en sí misma se veía mejor. Pues ya no estaba deformada, ni encorvada con su espalda y piernas casi pegadas. Ya su rostro ya no estaba con más dolor. Ella y los otros podían ver algo diferente en ella. Ojo con lo que estoy diciendo. Y ahora ella podía alabar a Dios con libertad y todo el mundo podía ver el cambio en ella. Y eso es lo mismo con nosotros. Cuando Cristo nos cambia, otros van a ver el cambio en nosotros. Porque hay una nueva vida. Porque hay un proceso de santificación y de obra que el Espíritu de Dios comienza a hacer en nosotros. Permítanme, como un cristiano de muchos años, por la gracia de Dios, rogarles que no dejen pasar por alto el significado y propósito fundamental de la vida. La verdadera plenitud y felicidad dependen de saber quiénes somos y de conocer al Señor nuestro Creador. No se dejen arrastrar, por favor, ni programar ni dominar por las superficialidades del materialismo y de este mundo sin Dios. Necesitamos a Cristo, a Dios, porque algún día tendremos que rendirle cuenta a Él. Este es un llamado a las almas, a cada uno de nosotros. ¿Cuánto le necesitamos a Él? Sin Él, sin Cristo, tú perecerás eternamente. Él nos dice, separados de mí, nada podréis hacer. No cierres tu corazón al llamado del Señor para ti hoy. No sigas endureciéndote contra la verdad del Evangelio. No dejes que el diablo te siga engañando. Él es muy astuto, te hace creer que eres bueno, que mereces el cielo, que lo puedes ganar por tus buenas obras. Te hace creer que tú irás al cielo porque tú no eres tan malo como los otros, porque vienes a la iglesia simplemente, o porque tienes una relación particular con Dios a tu manera. Y eso es suficiente, te dice el diablo. Pero amigos, tú solo podrás tener una relación verdadera con Dios, no a tu manera, sino a través de Cristo. Solo por Cristo, solo sometiéndote a la voluntad y a la autoridad de Cristo, revelada aquí en su palabra. Sin Él tú sufrirás eternamente. Sin Él tú en la vida estarás sin consuelo. Sin Él, sin importar cuánto dinero tengas o cuán buena gente seas, cuán simpático, hermosa seas, pero espiritualmente estarás encorvado, deformado como esta mujer. Tú no eres lo que se intencionó que fueras por lo que se te creó. Así que ven a Cristo, ámale, depende de Él, búscale, entrégate a Él y Él tratará contigo como lo hizo con esta mujer hace tantos años atrás. Ella vino a la sinagoga oprimida de tristeza y de dolor y regresó a su hogar llena de júbilo y alabando al Señor. Así que si ya eres creyente, alabemos a Dios con todo nuestro corazón por tan grande obra de gracia que Él ha hecho con cada uno de nosotros y por hacernos libres. Y que tú y yo salgamos de este lugar libres. Amén. Eterno Dios y Padre, gracias por tu palabra. Señor, danos el poder meditar en ello, en esto que hemos escuchado, y ayúdanos. Ven con tu bendición sobre tu pueblo, sobre las almas aquí reunidas.
Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando hoy en nuestros corazones. Ayúdanos a humillarnos ante ti. Gracias por la libertad en Cristo que nos has dado. Gracias por el perdón y la vida eterna que solo en el Señor podemos encontrar y que hemos recibido por tu gracia. Pero si hay aún aquí, Señor, personas, niños, jóvenes, mayores, que aún no te han encontrado, Señor, que ellos puedan hoy responder a tu llamado. Ven sobre nosotros, Señor. En Cristo oramos. Amén. Amén.